Hola, ¿qué tal están todos? Ahora vamos a hablar un poco de fútbol, de este fútbol profesional boliviano que nos sigue dando más tristezas que alegrías. Antes de empezar el repaso de los clubes y su participación tanto en Conmebol Sudamericana como en Bolívar Libertadores, creo que hay que decir que el fútbol es el único deporte profesional, entre comillas, de Bolivia. ¿No? Entre comillas digo porque solamente hay 16 clubes que son realmente profesionales, que juegan un torneo que sí debería ser profesional, pero tiene características amateurs, como el tema de las canchas, el tema del público, el tema de los escenarios, el tema de las dirigencias, el tema de la situación de cada club, pero bueno, al fin y al cabo es profesional. Es el único deporte en Bolivia en el cual los clubes les pagan a un tipo o les pagan a los jugadores para que se dediquen 100% a ese deporte durante todo el año, ¿no? Es decir, puedes vivir de jugar al fútbol en Bolivia en estos 16 clubes. En el resto de torneos prácticamente todos son amateurs, ¿no? Inclusive el tema de la Conmebol, inclusive el tema de la Copa Simón Bolívar, que vendría a ser la segunda división del fútbol profesional boliviano, que sí es profesional simplemente de agosto a diciembre, ¿no? Que es cuando se juega este torneo, que tiene un ascenso directo a división profesional y un descenso indirecto, pero la mayor cantidad del año estos clubes que juegan en sus respectivas asociaciones son jugadores que juegan en la mitad de su tiempo y la otra mitad de su tiempo la dedican a otros trabajos, ¿no? Que tienen, no son profesionales, tienen negocios. Algo similar a lo que ocurre en otros deportes, ¿no? Ustedes saben que el futsal tiene a lo que es la Libo Futsal, el baloncesto tiene lo que es la Libo Basket, el voleibol tiene lo que es la Liga Superior de Voleibol, que sí son torneos profesionales en los cuales los clubes contratan jugadores extranjeros y locales como refuerzos, pero esto solamente es durante 3 meses, 4 meses o un mes lo que dura cada torneo, ¿no? Es decir, un deportista en Bolivia no puede vivir de jugar al baloncesto todo el año, ni de voleibol, ni de, eh, ni de futsal, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado de nuestros clubes en los torneos internacionales? Pues habíamos empezado bastante bien, pese a que los periodistas, ese es el tema, ¿no? Creo que también tenemos periodistas a la altura del fútbol profesional boliviano, periodistas que no se informan, periodistas que no se enteran, periodistas que no saben valorar los triunfos. Eh, Bolívar fue hasta Venezuela, le ganó 3-2 a Deportivo Lara. Ya cada vez es más raro que un equipo boliviano gane, aunque sea en Venezuela. De hecho, otros dos clubes bolivianos llegaron, otros dos clubes venezolanos llegaron al país. Uno le ganó a Independiente y el otro le empató a Die Strong, es la ciudad de La Paz, ¿no? Así es que ahí va creciendo eh, esta victoria que consiguió Bolívar. Pero bueno, solamente fue como se dice, una chispa en medio de la oscuridad. En la segunda fase Bolívar terminaría eliminado por Universidad Católica de Ecuador. Y así terminó la historia de Bolívar, que pese a contar con grandes refuerzos, el mejor presupuesto en Bolivia, no pudo llegar ni siquiera a fase de grupos de Conmebol Libertadores. Luego está el desastre del día de ayer, donde Oriente Petrolero. Yo creo que hay varias cosas que jugaron mal acá, ¿no? Uno, la necesidad de Fluminense de clasificar, de meter la mayor cantidad de goles para igualar a Libertad. Y lo otro, pues que Erwin Sánchez no vio, no olió un tipo de su experiencia, creo que no se dio cuenta que no debería haber mandado un equipo alternativo al campo de juego, ¿no? Es decir, es Fluminense, es un torneo internacional, tienes que jugar con tus jugadores titulares, ¿no? Por más que tengas una final a la vuelta de la esquina, porque luego te sometes a este tipo de humillaciones, ¿no? Fluminense 10-1 Oriente Petrolero en el Tawichi. ¿Cuándo se volverá a dar un resultado así? Uno siempre decía, ahora son el siglo XX, el siglo XXI, las distancias se han achicado, digamos, ¿no? Pero al parecer no, las distancias se siguen alejando, mientras el fútbol en Bolivia continúa siendo semi-amateur o semi-profesional, pues en otros clubes es hiper-profesional y esto hace que se den estos resultados. Uno hubiera esperado consecuencias no solamente de Oriente Petrolero, sino de toda la dirigencia nacional, ¿no? Que se reúnan
en forma urgente y que determina algunos cambios en el fútbol boliviano, pero no ha sucedido nada de eso. La misma prensa, todos están abocados a lo que va a pasar el fin de semana con los cuartos de final, el inicio de los cuartos de final de división profesional, y para de contar, ¿no? Estamos normalizando tanto las derrotas en el fútbol que ya simplemente las vemos pasar, nada más. Y eso creo que es malo. Otro resultado malo de Oriente Petrolero, que perdió todos sus partidos, 0 puntos, apenas convirtió 3 goles y le marcaron 23 goles, casi un récord el tema de Oriente Petrolero. La peor actuación de Oriente Petrolero en toda su historia, ¿no? Tanto en Libertadores como en Sudamericana. Luego tenemos que hablar del campeón nacional Independiente, que sí, bueno, tiene la excusa de que prácticamente un poco más de la mitad de sus jugadores abandonaron al equipo, ya sea porque no llegaron a un acuerdo económico con la presidenta, ¿no? Y creo que la presidenta se puso fuerte y estuvo bien, porque pese a la cantidad de goles, la cantidad de derrotas que obtuvo Independiente, ha obtenido un punto. No es el peor, bueno, sí creo que es el peor de Libertadores, pero por lo menos no es el único equipo que se ha quedado afuera de Libertadores Sudamericana, ¿no? O sea, de hecho, de todos los equipos bolivianos, solamente uno continúa en carrera. Es decir, por más que hubiera invertido lo que hubiera invertido, igual nomás hubiera quedado eliminado. Quizás no con tanta vergüenza, pero bueno, el resultado al final termina siendo el mismo. Estos fueron algunas de las goleadas que recibió Independiente. Palmeiras 8-1 Independiente Petrolero. Independiente Petrolero 0-5 Palmeiras. Esto fue ya en la ciudad de Sucre. Deportivo Táchira 2-1 Independiente Petrolero en Sucre. Creo que la primera victoria de un club venezolano en Bolivia. Emelec 7-0 Independiente Petrolero, ¿no? Un partido que también podría haber acabado 10-0, 11-0. Independiente Petrolero, último de su grupo con un solo punto, 3 goles a favor y 26 goles en contra, lo cual creo que es un récord, ¿no? Es el club con más goles en contra en toda la historia de la Copa Libertadores de América. Luego, Wilstermann 0-2 Ayacucho. Empezamos a repasar qué es lo que pasó con Wilstermann, un equipo que en los recientes torneos internacionales había sido el que mejor nos había representado. Recuerden que llegó hasta los cuartos de final, que fue eliminado por River Plate. Luego llegó, bueno, le había estado yendo bien, ¿no? Pero ahora pues Wilstermann 0-2 Ayacucho, un equipo peruano que se defendió bastante bien y le ganó. Y otro resultado también esta semana, Wilstermann 0-2 Everton, ¿no? Un equipo chileno de mitad de tabla vino y le ganó a un grande de Bolivia. Wilstermann quedó también último de su grupo, apenas obtuvo 2 puntos, 2 goles a favor nada más y 11 goles en contra, ¿no? Y estos 2 puntos fueron obtenidos curiosamente en el exterior, es decir, Wilstermann fue hasta Ecuador, fue hasta Chile y empató 1-1, y fue hasta Perú y empató 0-0, pero bueno, en casa perdió todo. Por otro lado, Always Ready, que ya empezamos con los clubes que más o menos tuvieron una aceptable participación. Always Ready por segundo año consecutivo consigue un empate en Brasil, ¿no? El año pasado ya había empatado a Internacional y ahora le empató a Always Ready. Pero bueno, eso no le alcanzó tampoco. La derrota ante Boca en la ciudad de La Paz fue lo que lo terminó sepultando. Y bueno, los argentinos no sé de dónde pueden sacar más excusas. Boca, segundo año consecutivo que gana y con equipos alternativos aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Always Ready terminó último de su grupo, eso sí, con 5 puntos, 5 goles a favor, 9 goles en contra. O sea, podríamos decir que aceptable participación dentro de todo. Luego tenemos a The Strongest, que aprovechó muy bien su oportunidad, le metió 5 a Atlético Paranense y gracias a ese resultado puede obtener una diferencia de goles que le permitió continuar en el torneo, ¿no? Fíjense, en su grupo acabó con 6 puntos, los mismos que Caracas, pero por un gol de diferencia. Bueno, Caracas tenía menos 4, The Strongest más 1, y con eso pues The Strongest terminó clasificando a Conmebol Sudamericana. Y eso
Creo que es hora de cambios estructurales fuertes en el fútbol boliviano, ¿no? Porque las promesas siguen siendo las mismas, ¿no? Vamos a fomentar divisiones inferiores, guau, 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 bla, 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 bla. Y recientemente, el año pasado nada más, para clasificar a nuestros equipos a Copa Libertadores Sub-20, por ejemplo, se jugó un torneo maratónico de una semana en, no sé si en Villatunari o en Tarija. Lo mismo sucedió en el tema de mujeres, lo mismo sucede en cualquier torneo internacional. No tenemos torneos de menores que duren todo el año, no tenemos una segunda división y el fútbol va estancado o está en decaída en el país, ¿no? Y los resultados son claros, son todos estos. Habría que pensar qué cambio se podría hacer desde la dirigencia para que todo esto cambie. Y creo que la hinchada también tiene que madurar un poco, ¿no? No es echarle la culpa a los jugadores y directores técnicos. La verdad es que la culpa está en, en las dirigencias que no saben cómo hacer un negocio rentable del fútbol en estos tiempos.